Bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim programa d'aquesta temporada de La Clau. I com no podria ser d'una altra forma, volem tancar aquesta temporada, volem acomiadar-nos parlant d'un moviment que està marcant l'actualitat i que és l'esperança de milions de persones, el feminisme. Ho fem amb María Eugenia Rodríguez Palop. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Ella és professora de Filosofia del Dret a la Universitat Carlos III de Madrid, es defineix a si mateixa com a feminista i ecologista i va iniciar una ponència, un debat, a Espacio Público parlant d'aquesta revolució feminista. I amb aquesta entrevista volem tancar aquest cercle. Comencem. Buenas noches, otra vez. Buenas noches, espera. La semana pasada conocimos que los 5 violadores de la manada quedaban en libertad provisional. ¿Cómo te sentiste cuando conociste la noticia? Bueno, es ambiguo, ¿no? El sentimiento, obviamente, ¿no? Porque, bueno, por una parte están los principios del Estado de Derecho, que yo creo que siempre hay que defender. Estas personas habían cumplido ya 2 años de prisión preventiva. Bueno, se estaba dilucidando si había que alargar o no. Y lo que se tenía que estudiar era si había riesgo de reiteración delictiva, fuga, bueno, o en este caso era imposible, ¿no?, de hacer desaparecer pruebas y así. Y bueno, parecía que estaba bastante claro, o al menos eso es lo que yo he defendido y lo que defiende el voto mayoritario en la sentencia, que había escaso riesgo de reiteración delictiva. Yo hice una salvedad. El caso de Guerrero, el guardia civil que desde la cárcel escribe una carta jactándose en realidad de haber cometido un delito, bueno, sin parecer consciente de que lo que ha cometido es una violación. Entiendo que hay que hacer esa salvedad porque es una persona, bueno, que se deduce que no ha entendido, o sea, que no ha entendido lo que ha pasado, ¿no? Y por tanto sus riesgos... Trabaja en uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿No? El riesgo de que reitere, pues es más alto, en la medida en que no da muestras de haber comprendido nada, ¿no? En el resto de los casos no me parecía que hubiera ningún dato determinante para dar continuidad a la prisión. Hay que considerar que, aunque yo sea feminista y me ha costado, y te mentiría si te dijera que no me ha costado, pero se abusa de la prisión preventiva en España, eso lo dice la Asociación Pro Derechos Humanos en un informe de 2015, lo dice la propia asociación de juezas y jueces, de mujeres magistradas, bueno, que es inusual, que esto que ha pasado es inusual, significa que se abusa normalmente de la prisión preventiva y a mí no me parece eso una buena práctica. Lo hemos visto con los presos catalanes, lo hemos visto con Alsasua. Lo que sí hay que decir es que, bueno, hay una doble vara de medir, que es lamentable, ¿no? Que, bueno, que uno diga, bueno, pues después de una condena parece que, según este tribunal, disminuye el riesgo de reiteración, pero en el caso de Alsasua, pues parece que aumenta. Entonces, esto es lo que no se acaba de entender. Pero mi propensión sería más bien reducir y no aumentar la prisión preventiva en estos casos. Pero claro, al ponerlos en libertad provisional se está un poco trasladando la responsabilidad de nuevo a las mujeres al decir que como sus caras son conocidas, o sea, estoy de acuerdo en que la libertad provisional, o sea, la prisión provisional se limite, porque es verdad que se abusa. Pero al mismo tiempo, el argumento para darles la libertad provisional está diciendo, bueno, como todas sabéis cómo tienen la cara, ¿no? Sabéis perfectamente quiénes son porque está su cara por todas partes. Bueno, pues si, oye, acabáis en un callejón con ellos por casualidad, es vuestro problema. Ya sabéis que ¿no? son unos violadores, ¿no? Exacto. Bueno, eso me parece un argumento muy lamentable. De hecho, en todo caso, podría minorarse el riesgo de fuga. Bueno, en la medida en que son conocidos, de hecho por esa razón se colocan, bueno, pues se busca, ¿no?, las caras de aquellos, porque aminora el riesgo de fuga, pero vamos, el riesgo de reiteración delictiva no necesariamente, y por otra parte me parece que en efecto eso es trasladar la responsabilidad a quien no corresponde. Bueno, también se dijo que no podían fugarse porque tenían poco dinero, ¿no? Algo que por otra parte también es un poco un argumento peregrino, ¿no? De todas formas, a ver, hemos visto también en la sentencia previa de la manada, pues argumentos también bastante peregrinos, ¿no?, por parte del voto particular, o sea que ahí hay bueno, unos giros, no voy a decir como el ministro catalano, singulares, ¿no? Dijo que había un magistrado con problemas singulares, pero sí diría que hay unos giros singulares, ¿no?, en ese tribunal, ¿eh? Sí, claro, yo no sé cómo ves tú la sentencia en el sentido de que pueda animar
a otros grupos de violadores a sentirse impunes a la hora de cometer estos delitos, porque justo ayer conocíamos el caso de otra violación múltiple en Canarias y que el grupo se hacía llamar a sí mismo la Nueva Manada, como si esto fuera algo de lo que sentirse orgulloso. Bueno, ese riesgo, a ver, siempre está el riesgo de que haya gente que se considere animada, pero no hay que olvidar que esto está pendiente de una sentencia firme, que esa sentencia, y además yo espero, y lo he dicho, y lo subrayo, esa sentencia puede condenarle por violación, es decir, no por abuso, sino por violación, con un incremento considerable de la condena, y por lo tanto no es que estén en libertad, están en libertad provisional. Creo que será en otoño cuando se pase a otra instancia y entonces, bueno, ya se verá en qué situación queda. Es decir, yo me animaría poco. Es decir, si fuera la Nueva Manada, en fin, me lo pensaría muy mucho. Por otra parte, también cabe el riesgo de que ahora se informe más sobre esto en la medida en que se ha puesto más el foco sobre los casos, ¿no? Y no sea tanto un efecto de que se incrementan los casos cuanto de que se informa más sobre ello, ¿no? Esto también puede ser, ¿no? Sí. Claro, esto que decías que ahora se puede informar más sobre estos temas. ¿Hay algo que no sé hasta qué punto crees tú que influye en este movimiento feminista que ha salido a las calles, que hay una pequeña parte positiva dentro de lo malo que es que se les deje en libertad provisional o que de momento se les haya condenado solo por abuso, sino por violación, que esto anima, ¿no?, a las mujeres a salir? Y en Europa, ¿crees que el movimiento feminista español está siendo una referencia? Yo creo que sí, aunque tampoco creo que hayamos sido las primeras, ¿no? Está, bueno, el Senón Erocuando de las ciudades italianas, que es de 2015, si no me equivoco. En 2017 hubo un montón de marchas también en España, pero además marchas hermanas, una hermanada de 700 marchas de mujeres en todo el mundo. Está el movimiento previo precisamente de las ciudades argentinas, ¿no?, que se movilizaron con aquel Ni Una Menos, ¿no?, que precisamente fue, bueno, pues un lema, un eslogan que inventó una mexicana que de hecho fue víctima de feminicidio precisamente en México en 2011. Es decir, que bueno, somos como el efecto, ¿no?, del aleteo de una mariposa, ¿no? Lo digo en el texto precisamente con el que cierro el debate de espacio público, ¿no? No somos las primeras, no seremos las últimas, espero, pero sí creo que en Europa, bueno, Europa tiene puesta la mirada sobre el movimiento feminista español, pienso que sí. ¿Y crees que el movimiento feminista que estamos viviendo ahora, o sea, yo estoy desde el punto de vista personal viviendo cosas que no esperaba ver, o sea, la fuerza con la que salimos a las calles el 8 de marzo y conseguir una huelga de mujeres era algo que hace 5 años hubiera dicho que estábamos locas, que no iba a pasar, pero vamos, o sea, de ninguna de las maneras. Y ahora está pasando. ¿Hasta qué punto es algo que viene para quedarse o es una moda? Porque lo vemos también hasta en camisetas que venden como en las grandes marcas de ser feminista. ¿Hasta qué punto eso? ¿Es una moda o es un movimiento de verdad que se está sentando? Bueno, yo creo que todos los movimientos son cíclicos, como todos los movimientos sociales han sido cíclicos, pero hay algunos movimientos, como el ecologismo, por ejemplo, que se ha mantenido en el tiempo y el feminismo es uno de ellos. Yo creo que puede haber momentos, digamos, de pico que tengan su bajada, no lo dudo, pero eso no significa que el movimiento feminista, digamos, no haya dado un paso adelante y en ese paso adelante, digamos, se pueda sostener, ¿no? Además es un movimiento muy transformador, o sea, es un movimiento que tiene un programa muy integral. Es decir, nosotros hemos podido ver en los años 50 un movimiento pacifista, que era un movimiento más reactivo coyuntural, se decía, ¿no? Bueno, surge y cuando desaparece la causa, pero es que la causa feminista lamentablemente no va a desaparecer en poco tiempo, por un lado, y por otra parte el feminismo es una propuesta que atañe a muchos aspectos de la vida y por tanto, más allá de los picos, de las idas y venidas, pienso que es un movimiento que ha venido para quedarse y además espero y confío en que así sea. ¿Y hasta qué punto nos da miedo el movimiento en contra del feminismo, ¿no? Porque es como que vemos los avances, pero cuando hay avances de repente también hay como una oleada ahí de represión y de me estás atacando los privilegios. Va a haber, y la hay ya, una reacción organizada.
Es decir, el señor Peterson, que no sé si conoces, que es bueno, muy famoso, ¿no?, entre gente de cierta edad, que habla de la crisis de la masculinidad, pero no en el sentido de las masculinidades aquellas bueno, que ya se iniciaron hace años, ¿no?, donde los hombres se reúnen para poner en cuestión los cánones viriles y varoniles. No, crisis de la masculinidad en el sentido de fortalecer de nuevo, digamos, los aspectos más conservadores de lo varón, ¿no?, de la hombría, ¿no?, y que considera que el movimiento feminista pues forma parte de lo políticamente correcto. Todo esto ya está teniendo ojos y caras, es decir, hablo de Peterson porque es un tipo conocido, pero ya está empezando a tener ojos y caras pues en Trump, ¿no?, o en algunas fuerzas incluso de extrema derecha que son abiertamente misóginas o abiertamente viriles, si no misóginas, ¿no? Por lo tanto, sí, claro que va a haber una reacción. Somos peligrosas, ¿no? Si decidimos mover el tablero, pues hay algunos, y no son pocos, que van a perder sus privilegios. Entonces, es lógico que haya una reacción y hay que estar también preparada para eso, Entonces, ¿ves el vaso medio lleno o medio vacío para el movimiento feminista? Yo siempre lo veo medio lleno, siempre lo veo medio lleno. Porque forma parte también de ser la militancia, feminista, ¿no? Ese optimismo. Sí, forma parte de la militancia y forma parte de la militancia en cualquier cosa de la vida. Es decir, que uno va a la universidad y ve el futuro que tienen esos estudiantes y esas estudiantes y piensa, Dios, ¿no? O sea, estoy formando a gente que probablemente va a engrosar las filas del paro o de la precariedad. ¿Qué debo contarles, no? ¿Debo desanimarles o debo animarles, no? ¿Debo decirles que estudiar es interesante y que de todas formas se deben formar y que de todas formas seguro que tienen una esperanza y que... O más bien, bueno, yo pienso que hay que ver el vaso siempre medio lleno para enseñar algo, si no, no eres una buena pedagoga. Y con el feminismo y con el ecologismo y con el pacifismo y con todo pasa igual. Hay que tener un horizonte de esperanza siempre. Claro, y desde el punto de vista en el que vemos el vaso medio lleno, también asistimos a un nivel de explotación laboral y familiar de las mujeres. Bueno, la explotación familiar la llevamos viendo prácticamente desde que el mundo es mundo, pero la explotación laboral también llega a unas cuotas últimamente impresionantes. Bueno, sí, la situación de las mujeres no es buena. Bueno, los datos son claros. En términos de representatividad, pues estamos todavía muy por debajo de lo deseable. Sufrimos una brecha salarial que ha llegado a alcanzar el 24%. Bueno, somos más precarias, tenemos jornadas parciales. Bueno, todo eso se debe a muchos factores, entre ellos la división sexual del trabajo, entre ellos también el hecho de que los hombres no se ocupan del mundo doméstico ni del mundo de los cuidados. Por cada 26 mujeres que lo hace, solamente un hombre se ocupa. Entonces todo eso tiene un impacto sobre nuestras vidas, ¿no? Pero precisamente el feminismo está ahí para señalar todo eso y para revertir todo eso, ¿no? Entonces, una de las cosas buenas del feminismo es que ahora se conocen esos datos, mientras que en otros momentos no se conocían. La ley de violencia de género, con todos sus defectos, bueno, pues ha puesto sobre la mesa una situación que antes era interiorizada y asimilada en el ámbito doméstico como, digamos, una situación normalizada, por decir, en el ámbito doméstico, ¿no? Y no se salía afuera y se decía, oiga, es que este señor, ¿no?, pues me está acosando, ¿no? Pasa igual en el espacio laboral, con el moving, ¿no? Pasa igual en el acoso sexual, el Me Too, el movimiento Me Too, ¿no? Es decir, que una de las cosas buenas del feminismo, más allá de la construcción de futuro, ha sido, de momento, hacer el diagnóstico. Y eso ya es mucho. Claro, hay este diagnóstico mucho de la teoría, pero luego hay que llegar a la práctica, porque hemos visto a muchos hombres llenarse la boca hablando de la igualdad, pero luego eso, ellos están donde están porque han tenido mujeres, hermanas, familia que se encargaba de la casa, de los hijos. Así es, el hombre champiñón, ¿no?, que crece ya peinado, vestido, no planchado y reproducido, no útil para el sistema capitalista, para el sistema productivo, 12/12, ¿no? Pues ese señor tiene detrás todo el trabajo reproductivo, todo el trabajo del sostenimiento de la vida, que ha sido invisibilizado, inferiorizado y no pagado, por supuesto, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hablan de la meritocracia,
cuando hablan de, bueno, vamos a competir en condiciones de igualdad, yo no quiero cuotas porque a mí me basta con mis méritos y capacidad, bueno, pues hay que considerar que estructuralmente, pues la meritocracia es más una falacia que otra cosa, ¿no? Claro, yendo un poco a esta idea del hombre champiñón, que es buenísima, me encanta la definición de hombre champiñón que ha salido ahí completo como una seta. Escuchaba hace tiempo a Judith Butler hablar de que la teoría política se ha fijado en el hombre y ha analizado el hombre y a la estructura desde ahí, ¿no? Desde el hombre que ya está completo y que no necesita nada, ni ha tenido que crecer, ni en fin, todas estas cosas. Y ella hablaba de que la única manera de seguir adelante es que todos seamos más vulnerables, más conscientes de esa vulnerabilidad, que la potenciemos. Llegaba a decir, yo quiero ser más débil, porque es la única manera que, siendo conscientes de toda esa interdependencia, podamos avanzar, ¿no? Sin pisar al otro. Eso desde luego, al día a día. A ver, el concepto de autonomía como autosuficiencia, como inmunidad, como algo que te fragmenta, que te separa de otros, es un concepto kantiano, muy ilustrado, que fue muy liberador en su momento. O sea, evidentemente la Ilustración, el liberalismo del 18, todos los autores que venían a reivindicar ese concepto de autonomía y de libertad que hoy identificamos básicamente con el varón, ¿no?, blanco, heterosexual y propietario, ¿no? Pues eso, es que entonces era el varón blanco, heterosexual y propietario tranquilamente, ¿no? Además se decía expresamente, pero digo, bueno, este concepto de autonomía ha sido un concepto liberador, pero hoy, claro, no es un concepto en el que se vea representada una buena parte de la humanidad, es decir, no solamente las mujeres, pues ni los migrantes, ni los refugiados, ni las personas con discapacidad, ni las personas dependientes, entre comillas. La dependencia ha tenido un estigma muy negativo, ¿no? Entonces pensar, bueno, poner en valor precisamente el hecho de que todos somos vulnerables es poner en valor lo que hay entre nosotros, que son relaciones, que son vínculos, que nos hacen depender a los unos de los otros. Y esto que antes era visto como, bueno, pues una pesada carga, pues ahora tiene también que ser visto como una red que libera, no como una red que atrapa. No todos los vínculos son buenos, ni todas las redes son buenas, ni todas las conexiones son buenas, pero hay algunas que sí lo son. Y más bien el feminismo lo que hace es poner sobre la mesa el debate para decir, bueno, vamos a ver cuáles son los vínculos que queremos salvar y cuáles son los vínculos que no. Porque yo puedo tener un vínculo a una comunidad que para mí sea muy liberador, o puedo tener un vínculo a una comunidad que para mí sea muy opresor. Si la comunidad me coloca un burka, pues yo represento a la comunidad, claro. Tengo vínculos con la comunidad, soy incluso el elemento, por decir, identitario de la comunidad, y esto, sin embargo, no es bueno necesariamente para mí. No estoy hablando necesariamente de que las mujeres con burka, porque esto también es un estigma, ¿no? Pero digamos que hay que saber que a estas mujeres tendrían que preguntarles, ¿no?, para saber si eso que ellas representan les gusta o no les gusta. Esto es lo que quiero decir. Básicamente, hay vínculos que liberan y vínculos que no, y lo importante es dialogar para ver cuáles sí y cuáles no. Y no necesariamente ni la autonomía es buena, ni necesariamente la vulnerabilidad es mala. Teniendo en cuenta que es a esas personas protagonistas que tienen que ser tomadas como sujetos, claro, y que son las que tienen que opinar sobre esto. Y en este concepto de autonomía, claro, muchas de las mujeres que ahora pueden ejercer en igualdad, con todas las comillas del mundo, de condiciones en el ámbito laboral, lo hacen porque tienen a otras mujeres trabajando en sus casas, o sea, como que hemos quedado una cadena de privilegios entre nosotras, y eso nos lleva hasta el caso de las mujeres que recogen la fresa en Huelva y que han sufrido violaciones, abusos sexuales, abusos de poder, y que no han estado tan en los titulares como en el caso de La Manada, ¿no? Es verdad que siempre hay un caso más mediático que los demás, pero claro, dentro del feminismo también hay un poco esa autocrítica, que no hemos salido a la calle tanto por estas mujeres como lo hacemos por una de nosotras, ¿no? Bueno, porque objeto de violencia sexual puede ser tú, y objeto de explotación laboral quizás no podemos ser todas por igual. Es decir, que hay algo de clase, de diferencia intragénero que está ahí. Si nosotros pensamos en las personas que han estado recogiendo las fresas, lo vemos clarísimo, porque además se ha cometido con ellas un delito. Pero sin cometer ningún delito, nosotros tenemos mujeres migrantes en nuestras casas que cuidan a nuestros dependientes, que limpian nuestras casas, que cuidan a nuestros hijos.
que están salvando la crisis de cuidado en la que ha incurrido el norte, precisamente porque mujeres como yo y como tú hemos salido a trabajar fuera. Y esas mujeres son infraciudadanas, son inframujeres, están invisibilizadas y sin embargo se ocupan pues de hacer lo que antes nosotras hacíamos por los varones. Aquí hay entonces una cadena global de cuidados, un cuidado que va pasando de unas manos femeninas a otras, y hay alguien que falta, que es el varón y las instituciones, porque faltan los servicios públicos, faltan los servicios sociales, faltan las prestaciones que evitarían precisamente que hubiera alguien que infrapagada, en situación precaria, estuviera haciendo una labor, digamos, que generalmente hace, que son mujeres migrantes ocupándose, repito, fundamentalmente de los dependientes, de las personas dependientes. O sea que si hay una explotación, por decir, intragénero, que tiene que ver, que está racializada, que tiene que ver con el origen de etnia, de clase, incluso con el origen nacional. Claro, y ese es totalmente lo que dices, ¿no? Como que ha ido pasando de unas mujeres a otras, ¿no? Es como que nosotras nos hemos incorporado al mundo de ellos y ellos no acaban de incorporarse a ese mundo, en ese ámbito privado que ha sido de nosotras y para nosotras, y que no conseguimos que esto se comparta. Y piensa además, Esperanza, que estas mujeres migrantes, muchas de ellas han dejado a sus hijos y a sus hijas en manos de otras mujeres, que son sus madres, sus hermanas, sus tías. Es decir, que esa cadena se está reproduciendo globalmente y todas las manos del cuidado son manos femeninas. Esto es muy importante porque es también algo que denuncia el feminismo decolonial, postcolonial, y que tiene que ver con la vivencia especial que tienen las mujeres migrantes, ¿no? Todo esto sin contar, por supuesto, con la explotación laboral adicional, como en el caso de la fresa, y con la explotación sexual. Estamos viendo las imágenes de las manifestaciones que ha habido en Huelva por las mujeres, pero que han sido, ¿no?, minoritarias dentro de... Pero fíjate que en la explotación sexual también, las mujeres que venían en el Aquarius, la mayor parte de ellas han sido violadas o han sufrido agresiones sexuales en Libia, gracias también a ese bonito convenio que ha pactado Italia con Libia, que es un infierno para los migrantes, ¿no? Pero esas mujeres han sufrido un daño adicional, ¿no? Entonces, claro que ahí hay un elemento que tiene que ver con las migraciones, que tienen que ver con el trabajo, con la clase, que no nos hace a todas idénticas, ¿no? Claro, todo esto nos lleva a hablar del capitalismo y quería que viéramos en un momento unas imágenes referentes al 8 de marzo de Ciudadanos, de Albert Rivera concretamente, en las que, bueno, él hablaba de que no iban a secundar la huelga porque era una huelga que iba contra el capitalismo. A ver si las podemos ver, si las tenemos ahí disponibles. Bueno, primero, Inés Arrimadas, ni yo tampoco, y Ciudadanos no apoya el manifiesto anticapitalista que han convocado para un parón de 24 horas en esa huelga. Ni nosotros, ni el PSOE, ni el PP. O sea, no lo apoya casi nadie, solo Podemos, de hecho. ¿Por qué? Pues mira, ayer vimos a las CUP haciendo un scratch en nuestra sede, pintándonos, por cierto, toda la sede, diciendo que el feminismo es incompatible con la economía de mercado. Pues mire, yo creo que el feminismo es libertad, el feminismo es igualdad de oportunidades, y eso es una sociedad como la española, no una sociedad comunista o separatista. Confundir el anticapitalismo con el feminismo es no tener ni idea del origen del feminismo. Bueno, buena opinión. ¿Qué idea tienes tú Bueno, yo tengo que decir tengo que decir en primer lugar que Ciudadanos es un partido profundamente machista. Es decir, no lo digo únicamente por el liderazgo de Albert Rivera, que también podría decirlo porque me parece un liderazgo profundamente vertical y profundamente viril, sino porque no podemos olvidar que Albert Rivera estaba en contra de la ley de violencia de género. Que consideraba Ciudadanos que no había ningún motivo para agravar los casos de violencia de género porque todas las violencias eran iguales, ¿no? Y que todas eran violencias domésticas. Han estado en contra, igual que UPyD en su momento, de los juzgados de violencia contra la mujer. Es decir, estamos hablando del mínimo minimorum, porque estamos diciendo una ley de violencia de género que es ya ultralimitada, que ni siquiera se ha puesto en práctica de forma, digamos, integral, que ha sido cuestionada por un pacto de Estado,
que a su vez ha sido muy limitado y que se ha quedado muy lejos del Convenio de Estambul. Y a estos señores ya les parecía un avance, digamos, excesivo. Entonces, vamos a ver, no olvidemos esto. Estos señores son de los que han dicho y predicado que las cuotas pues van en contra de la meritocracia y que, bueno, cuando es precisamente al contrario, son los hombres los que, por el hecho de ser hombres, tienen una situación que no merecen, no al contrario. Muchos están donde están no por sus méritos, sino por ser amigos de... Por eso te digo, o sea, que bueno, o por simplemente ser varones, ¿no? Entonces, esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que la huelga era anticapitalista porque se planteaba que las mujeres habíamos sido, somos y además vamos a seguir siendo las resistentes frente al expolio del capital, es decir, las que hemos defendido la vida frente al capitalismo ecocida, biocida, homicida, suicida. Es decir, Berta Cáceres es una señora que lo que está es resistiendo frente a las multinacionales ultracapitalistas. Y las grandes defensoras de los comunes, de los bienes comunes, que son los bienes necesarios para el sostenimiento de la vida, han sido mujeres. Quienes conforman hoy los movimientos de resistencia frente al expolio, también en Europa, quienes, digamos, están liderando los procesos de remunicipalización de los bienes que han sido privatizados, que han sido todo procesos de desposesión. Es decir, todo esto han sido fundamentalmente mujeres o movimientos liderados por mujeres, es decir, que o conformados mayoritariamente por mujeres. La huelga es anticapitalista y era anticapitalista precisamente por esa razón, porque era una huelga que también quería poner, digamos, el acento en la resistencia y en la defensa de los comunes frente al expolio capitalista. No porque es una huelga contra la libertad de mercado o contra la propiedad privada, más allá de que la propiedad privada también se puede cuestionar porque no es ningún dogma sagrado. Pero vamos, no era eso. Cuando se hablaba de huelga de consumo, se hablaba de eso. Cuando se hablaba de huelga de cuidados, de lo que se hablaba era de eso, del modo en el que el sistema capitalista explota a las mujeres en la medida en que invisibiliza todo el sistema reproductivo del que depende, sin embargo, todo el sistema productivo capitalista. Entonces, a ver, este señor es que básicamente no ha leído una letra, así lo digo, de feminismo. Otra cosa es que hay un feminismo liberal, que en efecto es un feminismo más ilustrado, vinculado a las primeras mujeres que reivindicaban los mismos derechos que los hombres, o vinculado, digamos, a los primeros movimientos sufragistas, bueno, que son movimientos que históricamente y conceptual y filosóficamente engarzan con la idea de la libertad. Pero es que es que confunde, una cosa con la otra. Claro que hay un feminismo liberal, claro que hay un feminismo, digamos, que piensa en que las mujeres han de asimilarse a los procesos masculinos, o que las mujeres tienen que ser igual que los hombres en un sentido no solamente de igual tratada, sino de igual, conceptualmente igual. Sí, claro, hay feminismo para todos los gustos, pero de lo que se habla cuando se habla de anticapitalismo no es de la oposición a ese feminismo. Es de la oposición a la explotación, no de la oposición al feminismo liberal. O sea, que es a lo que él se refiere, entiendo, cuando dice estas personas no conocen el origen del feminismo. Claro, porque es difícil hablando saber del feminismo a qué se refiere liberal exactamente con esa popurrí él yo creo que está hablando ideas. del feminismo ilustrado, bueno, muy vinculado pues a las reivindicaciones del 18 y 19, que bueno, asimilaban, digamos, a mujeres y hombres, y lo que querían eran que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres. Es decir, pero eso, cuando se habla de anticapitalismo no se está una posicionando contra eso. Bueno, y que además es una postura que se está intentando superar ahora, ¿no? O sea, bueno, aparte de que yo tampoco milito en ese feminismo, pero bueno, digamos que para que intentando descodificar lo que este señor ha querido decir ahí. Quizá podría leer el último manifiesto de Mary Beard de Mujeres y Poder, en el que ella analiza por qué las estructuras son machistas, ¿no? Recurriendo Claro. desde la mitología griega hasta nuestros días, hasta viñetas que explican casos de manspreading, de una mujer tiene una idea y se espera que la diga un hombre para que se le dé importancia.
y que plantea que la única solución para cambiar la realidad en la que vivimos y llegar a una situación de una sociedad feminista es cambiar la estructura, ¿no? Y que toda esa parte de los cuidados y tal forme parte de la estructura que rige el sistema. Claro, pero eso ya es un feminismo que es verdad que no es propiamente lo que vulgarmente, ¿no? Porque las etiquetas son siempre difíciles, pero bueno, lo que vulgarmente se llama feminismo liberal. Esto ya es más un feminismo radical, un feminismo cultural, un feminismo de la diferencia, que ha hecho ya, bueno, en la segunda mitad del siglo XX, pues un análisis distinto. El feminismo más protofeminista, más, digamos, no, bueno, pues más, por decir, más que feminismo es movimiento de mujeres, no vinculado pues a la Ilustración, pues es una cosa que en efecto está bastante superada. Bueno, que yo no soy muy de... O sea, yo milito en un determinado feminismo, como todo el mundo, ¿no? Pero soy muy de rescatar lo bueno de todas las voces, ¿no? No me gusta estigmatizar al feminismo liberal y decir, bueno, pero es verdad que creo que se ha quedado muy corto tanto en los diagnósticos como en los pronósticos, y que ahora mismo apelar al feminismo liberal pues está un poco desfasado, diría. Sí, se ha visto superado por las circunstancias, pero también hemos visto como otras cosas volvían y que creíamos superadas, que es este eufemismo de la gestación subrogada que defiende Ciudadanos, por ejemplo, que es alquilar el cuerpo de otras mujeres, que además seguramente van a ser mujeres pobres, porque si no, ¿quién querría quedarse embarazada para dar a sus hijos? ¿Cómo ves este debate? Bueno, yo me he posicionado en contra de forma expresa y explícita en muchos artículos. Y específicamente, además, es que lo que propone Ciudadanos es bueno, pues algo bastante inaceptable, porque lo que propone Ciudadanos no es una gestación subrogada altruista como existe en otros lugares, sino low cost, que es distinto, ¿no? Es decir, es una gestación subrogada barata, que es distinto de altruista. Y de hecho dice, bueno, vamos a hacer una compensación por las molestias, ¿no? Y bueno, y lo que yo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Si es la compensación lo que evita la explotación, bueno, pues apueste usted por una gestación subrogada comercial. Si el útero forma parte del mercado y es un bien codiciado, en el sentido de que hay muy poca oferta y mucha demanda, pues que suba el precio del útero, oiga. Y a lo mejor resulta que es mucho mejor que la gestación subrogada, ¿no?, para el salario español, que es básicamente lo que están proponiendo ellos, ¿no? Evidentemente yo estoy en contra de cualquier forma de gestación, de regulación de gestación subrogada, porque conceptualmente estoy en contra de eso, pero sobre todo y fundamentalmente estoy en contra de la propuesta de Ciudadanos, que me parece pues además engañosa, ¿no? También estamos hablando ahora de los permisos de paternidad. No sé hasta qué punto, porque hay cierto movimiento de ilusión con este nuevo gobierno, que en 25 días ha cambiado totalmente las cosas como estábamos viviéndolas hasta ahora, con la entrada de 11 mujeres al gobierno, académicas con unos currículums muy, muy respetables, que no están ahí por cuotas, sino porque realmente es su trabajo. Y ahora estamos viviendo como ciertas medidas que nos están llevando a pensar que puede haber un cambio más o menos profundo, ¿no? Porque hemos visto también, pues no solo que las mujeres han llegado al gobierno, sino que este gobierno está intentando llevar a cabo medidas un poco, se pueden entender como electoralistas, pero con cierto calado feminista, formación feminista de los funcionarios que se ha propuesto, que no sabemos tampoco hasta qué punto llegará, pero por ejemplo hoy sí que se ha aprobado que haya unos permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, que es igualmente un paso que no esperábamos ver hace 10 años, ¿no? Hace 10 años hubiera parecido una locura. Bueno, yo desde luego lo he defendido siempre y lo defiendo. Creo que tiene un efecto muy positivo lo de los permisos, en general desde el punto de vista social, no únicamente para las mujeres, que por supuesto, sino también para los varones. Es que bueno, en lugar de irse usted a la mili a aprender a matar gente, véngase a casa y aprende a cuidar a personas que sobre todo y fundamentalmente son sus hijos. Es que es increíble que todavía tengamos que estar haciendo contorsionismos argumentativos para convencer a un señor de que vaya a cuidar a su propio hijo, al que ha engendrado porque ha querido, porque además defendemos el derecho al aborto y por tanto consideramos que nada más que tienen que tener hijos los que de verdad quieren tenerlo. Es decir que bueno, estamos me parece absolutamente obvio, pero es que además el cuidado
transforma a las personas y las hace mejores personas y mejores ciudadanos. Por lo tanto, no es solo que la mujer puede tener más posibilidades, digamos, en el espacio laboral, en la medida en la que ya no hay un estímulo para el empresario, en términos, bueno, ¿no? Como aquella que decía, yo no contrataré nunca a una mujer entre 25 y 45, porque es que, claro, después resulta que se ponen a embarazarse y se van a casa, ¿no? Como si dijeran, bueno, pues nada, ¿no? Menos de 25 y más de 45. Bueno, ahora ya no hay ese estímulo, porque todo el mundo en edad de procrear se va a su casa por igual. Entonces, no es solo que esto favorece que la mujer se incorpore al espacio laboral con la dignidad que merece, sino que además creo de verdad que hace a mejores personas y a mejores ciudadanos el hecho de incorporar la responsabilidad, que no es una carga cuidar, es una responsabilidad. Así que yo, bienvenido sea. Y en cuanto al gobierno, pues bienvenido sea que sea de mujeres, bienvenido sean las buenas propuestas. Yo creo que el PSOE ha tenido, aciertos mientras ha estado en el gobierno en otros momentos. La ley de violencia de género, la de igualdad, la del aborto, bueno, son leyes del Partido Socialista y no creo que a priori haya ningún motivo para pensar que esto no va a ser un gobierno feminista. Que se habla un poco de que todas estas medidas responden a una estrategia electoralista, pero bueno, bienvenido sea el electoralismo. Hombre, si eso además de todo te da votos, pues significa que la sociedad va bien. O sea que al final es estar siguiendo el pulso de una sociedad que ya está yendo por delante. Claro, y una sociedad que premia eso, es una sociedad muy positiva. Si te llamaran desde el gobierno para pedirte consejo, viendo que, bueno, ahora ya no porque ya se ha formado el gobierno, pero bueno, como se dimite ahora parece ser a una velocidad de la luz y durante un momento ha parecido que podían llamar a cualquiera para que formara parte del gobierno, si te llamaran para pedirte consejo en el Ministerio de Igualdad, ¿como qué medidas son urgentes en la España del 2018? ¿Por dónde guiarías? ¿Por dónde deberíamos ir? Pues mira, lo de los permisos te hubiera dicho que es lo primero porque otras veces me lo han preguntado y he dicho que era lo primero, porque creo que es lo más transformador y lo que está más en conexión con el feminismo que ha salido a la calle el 8 de marzo, francamente, que es un feminismo que pone en el centro la vida y en el centro los cuidados. Por lo tanto, te diría que esa es la primera. La segunda es, por supuesto, una ampliación del Pacto de Estado. O si se quiere, ahora Podemos parece que va a presentar una ley para atender al tema de esto de las violencias sexuales. Una ampliación, en todo caso, para hacer un marco normativo integral que aborde todas las violencias machistas, que es lo que exige el Convenio de Estambul, ni más ni menos. Financiación, por supuesto, para el Pacto de Estado con partidas presupuestarias claras y determinadas. Y una reforma laboral, no únicamente pensando en la brecha salarial, porque piensan en la brecha salarial pero eluden que hace falta, erradicar la reforma laboral vigente y que afecta muy negativamente a las mujeres, que son las que están en situaciones de mayor precariedad, con jornadas parciales y por lo tanto con más posibilidades de ser expulsadas del mercado de trabajo. Pero la reforma laboral, ¿hasta qué punto la ves viable? Aunque bueno, los permisos de paternidad era algo que no esperábamos que pudiera pasar así como tan fácil, entre comillas, y al final ha pasado. La reforma laboral ahora la veo a corto plazo poco viable. Creo que no la van a abordar. ¿Y cuáles son tus temores en este movimiento regresivo contra el feminismo? ¿Hasta dónde crees que pueden llegar? Porque ya hemos vivido otros momentos en la democracia española en los que los avances se han visto contestados por manifestaciones contra la ley de matrimonio homosexual, por ejemplo. Bueno, yo tengo el temor de que vayamos demasiado a prisa, de que generemos unas expectativas demasiado ambiciosas y después no haya tiempo, posibilidades reales, financiación para llevar a cabo, para poner en práctica todos esos objetivos. Hay una cierta inconsistencia en plantear tanto un horizonte tan amplio desde el punto de vista de lo programático y a la vez pues plantear, por ejemplo, un ministerio de Economía con el que claramente está dándole el ok a una Unión Europea que es claramente neoliberal y por lo tanto no puede ser buena para las mujeres. Hay una cierta inconsistencia, hay que visibilizar eso y hay que verlo, pero sí tengo un temor, por un lado, de que haya una frustración
que canalice la extrema derecha en un medio plazo. Y por otro lado, que haya unas inconsistencias o unas incoherencias internas entre lo programático y lo eficiente o lo efectivo que al final pues nos lleve a hacer aguas, ¿no? Yo creo que es importante que la izquierda gane en 2020 y para eso hay que meter goles, no solamente prometerlo. Puedes tener un gran equipo y después no tener partido. Entonces hay que tener partido. Y aún así sigues viendo el vaso medio lleno. Sí. Sí, porque creo que también eso depende de nosotras, ¿no? O sea, también eso depende de quienes no estamos en las instituciones, de quienes no estamos en los partidos, de quienes trabajamos en la universidad, en los medios, en asociaciones de diverso tipo y de muchas mujeres anónimas. Las grandes luchas de la humanidad no se han hecho desde las instituciones, ni han sido, digamos, ningún derecho ha sido una concesión dadivosa del Estado ni de ninguna institución. Todos han sido conquistas de la gente común y corriente, que ha tenido detrás de sí siempre un rastro de sufrimiento y una herida enorme abierta para luchar por esos derechos. Entonces, a mí me parece que podemos confiar en el gobierno, podemos confiar en las instituciones, pero no nos podemos relajar nunca. No hay que salir de la calle. Nos quedamos sin tiempo para más, es una lástima porque ha sido una conversación pues sí, se me ha hecho corto estupenda, al final. Se me ha hecho muy corta también. Muchísimas gràcies. Muchas gràcies a ti. I a vosaltres que ens veieu des de casa, moltes gràcies per ser-hi també i fins a la propera.